Bueno, ¿qué os parece, ya que ha puesto sobre la mesa el tema de la ley de dependencia? Yo con el tema de la crisis lo tengo bastante claro. La crisis la han provocado los bancos, ¿sabes? Y quien se tendría que comer el marrón serían los bancos, no que la estamos pagando las personas con discapacidad. Porque en este país lo primero que se ha cortado son los servicios sociales, los servicios que hay que dar a las personas con discapacidad. Y entonces a mí me parece una auténtica barbaridad, porque siempre nos pasa lo mismo, ¿sabes? La provocan unos y la pagamos otros. Eso siempre ha pasado. Por lo tanto, las personas con discapacidad que cumplimos con el fisco, que pagamos nuestros impuestos, porque pagamos nuestros impuestos y por consiguiente contribuimos a la riqueza de nuestro país. ¿Por qué se tienen que llevar nuestros dineros los bancos? Y cuando ellos fracasan, son con nuestros impuestos, los gobiernos con nuestros impuestos salvan a los bancos. Y si tienen que rebajar algo, empiezan rebajando por las personas con discapacidad, ¿sabes? Por lo tanto, yo el tema de la crisis lo veo de esa forma y me parece una auténtica barbaridad lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Y lo critiqué, lo critico y lo seguiré criticando si se sigue trabajando en ese sentido. Porque, por ejemplo, ahora parece ser que ya la ley de dependencia no vale. Si efectivamente la ley de dependencia nació con muchísimas carencias, porque en este país ponemos la ley antes que los servicios. No, mire usted, aquí vamos a poner, primero vamos a dotar económicamente de lo que queremos hacer y después vamos a sacar las leyes. No que sacamos muchas leyes, somos el país que más leyes tiene a nivel mundial y el que más las incumple. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible cumplir esas leyes. Y una cosilla que quiero decir con respecto de lo que dijiste antes, con el tema de la celebración de los días mundiales. Existen muchos días mundiales, también existe el Día Mundial de las Personas con Enfermedad Mental, que es el 10 de octubre, donde lo celebramos. ¿Por qué existen esos días? ¿Por qué existe el Día de la Discapacidad? ¿Por qué existen todos esos días? Es verdad que existen, porque estamos carentes de todos esos servicios y entonces nos da la oportunidad esos días de reclamar nuestros derechos, ¿sabe? También existe el Día del SIDA, también existe el Día Mundial de todo esto y nos da la oportunidad de reclamar lo que es nuestro por derecho, porque en España existe una Constitución que no discrimina a las personas con discapacidad, ni muchísimo menos, todo lo contrario. ¿Sabes? Todo lo contrario. La Constitución española habla de los derechos de las personas con discapacidad y, en cambio, se vulneran constantemente los derechos de las personas con discapacidad en este país y en todo Occidente. Y si te hablo de Oriente o de otros países ya... Pero ¿usted cree que ese día es, o sea, que los derechos se reclaman ese día o que los derechos se reclaman en la Fiscalía? Porque a muy pocas asociaciones la he visto en la Fiscalía, por ejemplo, denunciando la violación de la Convención, que no sé si conocéis. Sí, sí, ¿no? sí, la conocemos, claro que la conocemos. ¿Vale? Entonces, que está bien que haya un día, pero bueno, estaría muy bien que digamos, oye, pues el día 3 todos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a abarrotar los juzgados de... Sí, que quizás sea un día donde se alza la voz y se pide la conciencia porque lleva muchos social, años celebrándolo, ¿no? y yo veo muy pocos cambios. En este tema se refiere la convención, bueno, más o menos las personas que estamos o podemos estar en este mundo, entendemos, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a nivel mundial, que fue aprobado por las Naciones Unidas en el año 2006 y fue ratificado por 82 países el 30 de marzo del 2007, entre ellos España. Y además, 41 de esos países firmaron el protocolo, un protocolo por el cual se comprometían a sí mismos a cumplir y a ser fiscalizados en el cumplimiento de dicha convención. Eso es de una verdadera importancia. Entonces, ahí además nos da como una hoja de ruta de cómo trabajar los países para la consecución de los objetivos en los cuales se han comprometido cuando establecen esa firma. Y es un mecanismo para empezar a seguir caminando y para no salirnos. Nos han dado ya un marco para el que trabajar. Precisamente la tengo aquí y ahí podríamos hacer un repaso porque hay unos puntos muy interesantes en este tema. Sobre todo porque empiezan a darle valor a la persona con independencia de las circunstancias. Es una persona con sus derechos y se le deben de reconocer a todos los niveles.
absolutamente a todos. Y mucho de ellos habla de la posibilidad de desarrollarse, de casarse, de tener hijos, de la autonomía personal, de la independencia, etcétera, etcétera. Luego, quizás un poco más adelante podemos, aunque sea poco por encima, citar los artículos. Muy bien has dicho, llevamos ya 3 años. Las leyes todavía no se han adaptado a la Convención, o sea que tenemos leyes que violan la propia Convención que hemos suscrito. Bien, pero es cierto, y antes hemos estado haciendo la reflexión, ¿cuál es el papel de las asociaciones en todo este capítulo? Estoy completamente de acuerdo que las asociaciones, por necesidad, hablo ahora, por ejemplo, de nuestra asociación concretamente, y como la nuestra, la que estamos en CEAS, nos hemos volcado en lo que es la prestación del servicio. Es como si, por ejemplo, ahora todo el municipio de Mijas o todo el municipio de Fuengirola decidiera que tienen que construir un hotel y gestionar ellos, un hospital y gestionar ellos el hospital. O decir que tenemos que construir los colegios y gestionar los colegios. Entonces, yo creo que en un momento determinado de la historia de las asociaciones se tomó un camino que a lo mejor no era el camino más adecuado. Yo soy partidario de que las asociaciones lo que deben de estar es para exigir el cumplimiento de los derechos y de las leyes que sean aprobados y si se ven deficiencias, exigir que se corrijan esas deficiencias y avanzar. Pero no quedarse supeditados a prestar unos servicios en unas condiciones que son deficitarias. Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, ahora mismo hemos conseguido ser el centro de atención infantil temprana, estamos atendiendo a niños entre 0 y 6 años, estamos prestando servicios que en realidad debería estar prestando el Servicio Andaluz de Salud, en este caso por Andalucía. ¿Y ha dejado usted de pagar impuestos por ese Nada, en absoluto. concepto? Entonces resulta que tenemos que estar prestando ese servicio a los niños que acaban a los niños de 0 a 6 años que acaban de ser detectados con esos problemas. Pero además, las partidas económicas que recibimos cubren exclusivamente los salarios y los seguros sociales del personal que es exigido per se para poder prestar el servicio. Y en cambio, no existe lo que es la amortización de todos los materiales necesarios para poder prestar el servicio, no existen el alquiler o la amortización del edificio, no existe para cubrir los gastos de luz, no existe para cubrir los gastos administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, nos estamos convirtiendo en gestores que tenemos que estar tendiendo la mano para que nos den el dinero y es casi una súplica. Y ahí yo creo que nos estamos equivocando y mucho. Sí, que los colectivos están ofreciendo esos servicios que no se dan, ¿no?, a nivel público en el caso de ADIMI, ¿no? Creo que la concejala... Se legislaron en su día leyes, pero no se han dotado presupuestariamente de una manera viable. Y es verdad que debido a la crisis pues se ha metido... me gusta utilizar esta expresión porque es muy ilustrativa, se ha metido el cuchillo y se ha metido mucho. En este caso la Junta de Andalucía, que es la competente, pues está dejando de prestar servicios que le corresponden y ya son las propias asociaciones las que tienen que llevar a cabo, prestar este servicio. Los ayuntamientos podemos hasta un punto, ¿no? Intentamos dar subvenciones que no son tampoco demasiado importantes, tratamos de ceder instalaciones, tratamos de poner a disposición pues determinados servicios, pero llega un momento que es la Junta de Andalucía la que tiene que llevar a cabo este servicio, como pasa con la sanidad, como pasa con la educación. Y tenemos que volcar todo y ser todo muy reivindicativo. No podemos dejar en manos de estas asociaciones, que ya por sí está casi conformada por padres y madres que tienen problemas en su casa de tener a algún niño, alguna niña con un tipo de discapacidad, para también que ellas gestionen estos propios servicios. Hoy comentábamos con Chico, Eva y yo, que hemos estado reunidas durante mucho tiempo en el ayuntamiento, ¿no?, de que no podían asumir, necesitan pisos tutelados para estas personas adultas con enfermedad mental, que necesitan también una parcela en el término municipal de Mijas para la construcción de ese centro. Todo eso se lo podemos ceder desde el ayuntamiento, pero lo que es la construcción del centro y después la concertación de las plazas corresponde a la entidad autonómica, y ahí pues va a tener que tener las cosas muy claras en el nuevo gobierno que entre, porque desde luego servicios sociales es un servicio básico al que no podemos prescindir.